Limpieza y cuidado de pisos de madera du Château. El mantenimiento de pisos de madera du Château es sorprendentemente fácil. Hablemos un poco de cómo cuidar adecuadamente el piso de madera. Hay diferentes pasos dependiendo si el piso tiene un terminado de aceite o si tiene laca UV. Empezaremos con parte 1, limpieza regular para pisos de madera con terminado de aceite. Para mantener limpio este tipo de piso, debes usar el limpiador para pisos de madera con terminado de aceite de marca du Château. Específicamente el que dice Oil Finish Hardwood Floor Cleaner. Es importante usar esta específicamente y no usar un limpiador de pisos que no indique específicamente que sea para pisos con terminado de aceite, Oil Finish Floor. Usar el producto equivocado puede secar el piso o incluso degradar el terminado de aceite. Y siempre van a haber instrucciones completas en la etiqueta de nuestros productos de limpieza y mantenimiento. Pero aquí están los aspectos más importantes. Número 1. Asegúrate de que el piso esté libre de suciedad superficial. Antes de usar este producto, puedes limpiar barriendo, trapeando en seco o aspirando. Y si vas a aspirar, asegúrate de apagar la barra giratoria para no dañar el terminado. Número 2 es agitar bien el producto antes de usarlo. Número 3 es rociar el limpiador directamente sobre el piso y luego límpialo con un trapeador de felpa. Trabaja en secciones, rociando y luego limpiando. Número 4 es dejar que el piso se seque durante 15 a 20 minutos antes de volver a caminar sobre él. Ahora hablemos de pisos de madera que tienen terminado de laca UV. Y ahora, ¿qué sucede si tienes un piso de madera con laca UV o algún otro tipo de piso con terminado sellado, como un piso de tablones de vinilo de lujo? En ese caso deberías utilizar el limpiador de pisos para tablas de vinilo y madera sellada du Château. En inglés lo vas a ver como Sealed Wood and LVP Floor Cleaner. Ten cuidado de no utilizar el limpiador para pisos con terminado de aceite en un piso de terminado sellado, ya que creará condiciones resbaladizas. Ten mucho cuidado y lee la etiqueta para saber cuál es cuál. No te vayas a confundir y usar el limpiador equivocado. Sigue estos pasos cuando utilices nuestro limpiador para pisos du Château de madera sellada y tablones de vinilo de lujo. Lo único que tienes que hacer es barrer o aspirar la suciedad del suelo y luego rociar el limpiador directamente sobre el suelo. Después de rociar el suelo, puedes terminar de limpiar con un trapeador que no sea de microfibra o un trapo limpio que no tenga pelusa. Asegúrate de cambiar las toallas de tela con frecuencia, porque vas a empujar mucha suciedad por el piso si no usas una limpia. Ahora estamos en parte 2, que es mantenimiento de tu piso de madera con terminado de aceite. Los pisos de madera con terminado de aceite du Château eventualmente necesitarán volver a aceitarse. Esto es un proceso sencillo, pero muy importante para garantizar que tu piso dure toda la vida. Du Château ofrece 2 productos de mantenimiento diferentes para ayudar con esto. Uno de ellos es un refrescante que, como su nombre lo indica, refresca rápidamente tus pisos. En inglés lo vas a encontrar como Oil Refresher for Oil Finish Hardwood Floors. Es muy importante saber que esto no es un sustituto para el aceite normal para tu piso. Lo que hace este refrescante es extender el tiempo antes de que sea necesario un nuevo engrase completo. El segundo producto es nuestro aceite de mantenimiento du Château, también conocido en inglés como el Natural Maintenance Oil. Y a continuación, vamos a explicar cómo puedes utilizar estos 2 productos. Si parece que tu piso necesita una renovación, especialmente en áreas de mucho tráfico, nuestro refrescante de aceite para pisos de madera con terminado de aceite es la solución perfecta. El producto combina ingredientes de limpieza con solo un poco de aceite de mantenimiento para ayudar a refrescar el piso. Y usarlo es fácil. Número 1. Asegúrate de que tu piso esté libre de suciedad y residuos en la superficie antes de usarlo. Número 2 es agitar bien el producto antes de usarlo. Número 3 es rociar el refrescante de aceite en el piso y luego limpia el área rociada con un trapeador de felpa o con un trapo o un paño suave sin tratar. Asegúrate de trabajar en secciones en donde roceas y limpias. Y número 4 es dejar que el piso se seque durante 2 horas antes de caminar sobre él.
Y si necesitas un recordatorio sobre las instrucciones, recuerda que las instrucciones están escritas aquí por la parte de atrás en la etiqueta del producto. Y si tienes dificultad con el inglés, obviamente puedes regresar y volver a ver este video de nuevo. Ahora, continuando, volver a aceitar tu piso. El primer paso es determinar si es necesario volver a aceitar el piso, porque tal vez no sea necesario aún. La cantidad de tiempo entre diferentes aceitadas del piso puede variar ampliamente, según los factores ambientales y el tráfico peatonal. La forma más sencilla de comprobar si tu suelo se beneficiaría al volver a lubricarlo es realizar la prueba de gotas de agua. Es fácil, simplemente sumerge tus dedos en un poco de agua y empieza a arrojar gotas sobre una parte del piso que tenga la mayor cantidad de tránsito peatonal o una parte del piso que esté más expuesta al sol. Si esperas unos minutos y notas que las gotas de agua todavía flotan sobre la madera, entonces no es necesario volver a aceitar el piso. Sin embargo, si ves que las gotas de agua dejan manchas oscuras en el suelo porque la madera lo absorbió todo muy rápido, entonces definitivamente es hora de volver a aceitar el piso. El producto que vas a necesitar para volver a aceitar tu piso es nuestro propio aceite de mantenimiento natural du Chateau, también conocido en inglés como el Natural Maintenance Oil. Las instrucciones completas están en la parte de atrás en la etiqueta aquí. Y ahora en este video vamos a explicar cómo usar este aceite. Número 1. Barrer o aspirar el piso para eliminar la suciedad de la superficie. Número 2 es agitar bien antes de usar. Número 3. Aplica el aceite usando un trapeador de esponja. Asegúrate de usar un exprimidor para apretar la esponja y eliminar el exceso de aceite. No vayas a aplicar el aceite directamente sobre el piso, porque si el piso se seca demasiado, dejará una marca en la madera y arruinará el aspecto del piso. Número 4 es trabajar en secciones. Asegúrate de que el aceite de mantenimiento penetre bien el piso. Continúa puliendo hasta que la madera parezca saturada y que el piso tenga una apariencia pareja y uniforme. Número 5. Retira el exceso de aceite de mantenimiento con trapos de algodón limpios y sin pelusa antes de pasar a la siguiente sección del piso. La superficie no debe parecer mojada y no debe quedar exceso de aceite en la superficie. Si no se elimina todo ese exceso de aceite, se va a producir una superficie pegajosa. Número 6. El piso se puede pisar con precaución después de 24 horas si se aplica a mano. Si el aceite se aplicó con máquina, puedes esperar aproximadamente 4 horas. No vayas a exponer el piso al agua ni vayas a limpiarlo durante 3 días después de haberlo aceitado. Y ahí lo tienen. Ahora ya saben cómo mantener un piso du Chateau independientemente de qué tipo de terminado sea. Simplemente sigue estas instrucciones y obtendrás un piso hermoso que va a permanecer hermoso durante mucho tiempo. Y repito, si tienes problemas leyendo las instrucciones en inglés o simplemente olvidaste alguna instrucción, puedes regresar a este video y verlo otra vez.